Si algo transpirado estoy. Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo tenemos al Señor. Vimos durante estos días, hermanos, que el Señor está predicando en la zona de la Galilea. Ya estaba en las orillas del mar de Galilea, del llamado mar de Galilea, el lago de Genesaret o mar de Tiberíades. Es un lago muy enorme realmente, de ahí que recibe también muchas veces el calificativo de mar. Por su tamaño, tiene una extensión aproximada de unos 40 y algo de kilómetros de largo. Bueno, y acá Jesús ahora pasa a elegir. Recordemos siempre esto. En cierta oportunidad le dice Jesús a los suyos, ustedes son mis discípulos, pero no porque ustedes me hayan elegido a mí, sino porque yo los elegí a ustedes. Y el Señor ve algo que el hombre no ve más allá, sabe. Claro, porque sabe aquello que no se ve también. Y sabe quiénes son aquellos que lo van verdaderamente a seguir, que van a ser fieles a su palabra. Y ya los elige de antemano. El Señor siempre toma la iniciativa. Habíamos dicho el misterio del amor en qué consiste. No en que hayamos amado nosotros a Dios, pues en realidad no lo conocíamos, sino que Él nos amó primero. Él sí nos conoce, pero nos conoce más allá de lo que podemos decir que nos conocemos nosotros mismos, o que nos puede llegar a conocer y orientar desde lo más profundo la mayor ciencia psicológica. No, el Señor ve desde el principio, ve desde el ser mismo, y entonces ve cosas que el hombre no ve, que finalmente va a ver si permanece y persevera en la fe. Sí, realmente, finalmente verá las cosas como el Señor se las muestre. Pero cuando el Señor elige, realmente aquellos que son elegidos no tienen plena conciencia de quienes verdaderamente son. Sí, aman al Señor, de acuerdo que sí, y eso Jesús lo sabe, y por eso los elige. Pero todavía en ellos no se hace espiritualmente consciente aquello que verdaderamente son o deben ser y qué es lo que verdaderamente van a hacer y cuál es el poder que van a recibir. Todo esto lo sabe Jesús ya, y sabe que elige a aquellos que son verdaderamente aptos. Bueno, y acá eligió un grupo de 12. Fíjese, la base de toda la predicación cristiana. Estos 12 que son elegidos por el Señor, a los cuales el Señor les comunica el poder de expulsar a los demonios. El conocer y el poder. Fíjese qué poder, ¿no es cierto? Poder que será confirmado en ellos el día de Pentecostés, cuando reciban el Espíritu Santo que el Señor les enviará desde el Padre. Serán confirmados el día de Pentecostés.
El Señor ya los ha elegido, recuerde esto. Aquí está la nómina, conforme a lo que nos señala en su relato San Marcos, por ejemplo. Y bueno, entre ellos vamos a mencionar a Pedro, que es la cabeza del grupo. Sobre ti edificaré mi iglesia. Simón, hijo de Jonás, el primero que lo reconoce como el Cristo del Dios vivo, el ungido, el elegido. Sobre este Simón, al cual denomina ya Pedro, cambia su nombre por el de Pedro, establece Jesús la cabeza del grupo apostólico. Este grupo apostólico que ha de predicar hasta el final de los tiempos. Usted me dirá, pero no, los mismos no pueden ser porque si murieron. Sí, pero hay lo que se sigue a este grupo apostólico, que es un colegio, hay una plenitud de unidad de grupo entre ellos. Ciertamente, bueno, serán los obispos los encargados entonces del pastoreo de la iglesia en el tiempo de la fe. ¿Se da cuenta? Hasta el día de hoy, por ejemplo, lo estamos viendo. Y estamos nosotros, por ejemplo, siempre analizando estas lecturas que nos propone el magisterio de nuestra iglesia, presidida por el Señor, la iglesia de Cristo, naturalmente, pero tiene que tener un esquema organizativo desde el punto de vista espiritual, a través del cual, bueno, el obispado, el cuerpo episcopal es que va orientando, ¿no es cierto?, la predicación durante y a través de todos los siglos, hasta el final de los mismos siglos, hasta que el Señor lo determine. Bueno, aquí están entonces estos apóstoles del Señor. Apóstol quiere decir enviado. Así como el Hijo fue enviado por el Padre, así el Señor ahora envía a aquellos que separa, que elige. Hablamos de Pedro, sí, están ahí también Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, al que alguna vez denominó nuestro Señor hijos del trueno. Están por ahí también Santiago de Alfeo, Judas de Alfeo, Simón el patriota, el celote. Están, bueno, Bartolomé, que era Natanael, lo habíamos dicho en su momento. Está Andrés, el hermano de Pedro, naturalmente, uno de los primeros en seguir al Señor. Mateo, del cual tenemos registrado un evangelio. Felipe, recuerda de Felipe, que fue el que le dijo a Jesús, queremos ver al Padre y con eso nos basta. Cuando Jesús le responde, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tal es la plenitud de unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Esta unidad que quiere el Señor en este grupo apostólico. Fíjese que permaneció unido con el envío del cual los hizo objeto el Señor, con la palabra de la sabiduría que procede del mismo Señor, y con el poder de expulsar los demonios, poder que también está en Cristo y que Cristo traslada, comunica a los suyos, a sus enviados. Bueno, grupo de los 12, ahí elige a los 12. Claro, usted me dirá, ahí está Judas de Chariot, sí, el que habría de traicionarlo al Señor. Uno lo iba a traicionar, bueno, el Iscariote, estaba ahí entre los elegidos. Qué misterio es este, ¿no? Bueno, ya lo vamos a comentar en su momento cuando lleguemos al evangelio pertinente. Tenemos aquí entonces, no olvidar esto, fíjense, hermano, hermana cristiana, todos nosotros somos enviados. Fíjense que nosotros tenemos que tener en cuenta tres cosas. Hemos tenido un encuentro personal a través de la fe con el Señor, lo hemos tenido si somos verdaderamente cristianos. Hemos seguido al Señor y lo hemos seguido. Y finalmente hemos visto al Señor. Claro, por eso lo seguimos, para eso lo seguimos. Vengan y verán, les dice el Señor a Felipe y a Andrés. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que anunciar? Tercer paso después. Y aquello que hemos visto. Aquello que hemos visto y oído, somos testigos, así como estos 12 apóstoles
elegidos por el Señor, este grupo edificado sobre nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, sobre quien es edificada toda la iglesia, que tiene por cabeza de grupo a este Pedro, al cual elige de esa manera nuestro Señor. Bueno, nosotros actualmente decimos el Papa, ¿no es cierto?, el vicario de Cristo, sí, aquel seguidor siempre de Pedro. Fíjese, cada Papa nuevo que es elegido es sucesor de Pedro, no del Papa anterior, sino de Pedro. Conserva Pedro entonces ese cargo que Jesús le encomendó, le asignó. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me sorprende cómo el Señor elige a personas tan diferentes que se dedican a actividades muy diferentes. Pero también me hace recordar lo que en determinado momento decías, ¿no? El fabricante sabe y conoce lo que hace. Y solamente el Señor conoce lo que hay en el fondo de nuestro corazón. No utiliza nuestros criterios bien mundanos para decir este sí, este no. Exactamente, Patricia. El Señor sabe a quién elige, vaya si sabe. Y a través del tiempo después se demostró, cada uno de ellos fue siempre fiel, exceptuado el caso de Judas Iscariote, sabemos, pero todos, prácticamente casi todos murieron mártires, dieron testimonio hasta la sangre. ¿Qué te parece si pedimos la bendición del Señor? Muy bien, Miguel. Si agradecemos al Señor. Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de elección, tu espíritu de poder de expulsar de nosotros el mal y el autor del mal. Señor, queremos tener justamente ese privilegio de ser verdaderos siervos misioneros tuyos, de anunciar tu evangelio. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.